Pero nos vas a presentar, ¿verdad? Sí. Listo, pues muy buenos días, estimados y apreciables talleristas. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. De verdad es que me da mucho gusto contar con todos ustedes y con toda su presencia. La verdad es que ha sido una muy bonita experiencia, una grata experiencia poder estar aquí con todos ustedes para compartir un poco más acerca de lo que es este camino al explorar la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Nada es perfecto. Nada es perfecto, yo lo sé, pero se hace el esfuerzo y aquí está, ¿verdad? Pues nada, como ya saben, pues yo, mis compañeras, ¿verdad? Estamos a cargo de este taller, Fernando Román, mi compañera Blanca, mi compañera Lore, pues estamos a cargo de este taller y estaremos puntualizando algunos otros conceptos a lo largo de esta sesión que tendremos con todos ustedes, realizando algunas dinámicas y realizando tareas y vamos a realizar algunas tareas, ¿verdad? Pero no se preocupen, si no las tenemos escritas, las hacemos prácticas. Sí, las vamos a tener que averiguar. Tengo que exponer cómo fue. Exactamente, ¿verdad? Lo escrito era para que no se nos olvidara, pero en sí lo práctico es llevar el escrito hacia afuera. ¿Va que va? Entonces, bueno, muy rápido quiero repasar con todos ustedes algunos conceptos que hemos visto a lo largo del taller. Aquí tenemos ya como material práctico que nos ha ayudado como que a tener claros los conceptos que forman base, que forman, digamos que el esqueleto de todo lo que es este trasfondo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando acerca de nuestras emociones como estímulos, ¿verdad? Que recibimos de nuestro entorno. Nosotros no vamos a evitar que se presenten situaciones, acciones, reacciones que nos permitan sentirnos de cierta u otra manera, ¿verdad? Eso no lo vamos a evitar. A eso le vamos a generar, le vamos a llamar esos estímulos que van a provocar en nosotros una emoción, ¿verdad? Me voy a enojar, me voy a poner alegre, me voy a poner triste, me voy a frustrar, ¿verdad? Lo importante de eso es cómo gestiono esas emociones, ¿verdad? ¿Qué sentimientos provocan o nos inducen esos estímulos, ¿verdad? Digamos que ese proceso, ¿verdad? Es lo que implica la inteligencia emocional. Ahorita Blanca va a ahondar un poquito más al respecto, pero vamos entonces a recordar. La inteligencia emocional implica eso, ¿verdad? Cómo racionalizamos, ¿verdad? Teníamos explicado la primera sesión, cómo racionalizamos lo que puede sentir, lo que podemos ser, ¿verdad? Para que podamos perseguir o alcanzar un objetivo en particular, en este caso, mejorar, ¿verdad? La crianza con nuestros hijos, ¿verdad? Eso provoca en nosotros un cambio, no de sentimientos, porque eso se van a presentar, pero sí un cambio de conductas. Recuerden, nosotros trabajamos a partir de lo que es identificar cierta conducta y a partir de identificar esa conducta, entonces podemos gestionar sí o no un cambio, ¿verdad? Podemos detectar una conducta que sea positiva y entonces esa la vamos a reforzar, ¿verdad? Vamos a querer que esa conducta se mantenga y lo vimos a lo largo del taller, ¿verdad? Con algunos otros ejemplos, estilos de crianza, algunos otros detalles que los vamos a ir retomando en algunas dinámicas a lo largo de esta sesión, y esas conductas las podemos reforzar. Si detectamos una conducta que no es positiva en ese sentido, que pudiera ser negativa o contraproducente en la crianza de nuestros hijos, entonces esta la vamos a minorizar, ¿verdad? Suprimir, reprimir, para que no sea una constante, ¿verdad? Para que no sea una constante en nosotros. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, vamos entonces a recordar, vamos a hacer un breve match de lo que es inteligencia emocional y otro concepto que también lo ahondamos, que es regulación emocional. Hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias, pero primero vamos a hacer una recapitulación de lo que implica la inteligencia emocional.
Para ello, Blanca me va a ayudar, ¿verdad, Blanca? ¿Cómo Claro, nos claro, vas a claro. ayudar a abordar esta cuestión de inteligencia emocional? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo les ha ido? Yo ya no les voy a volver a preguntar cómo les ha ido o no les ha ido, porque, pues, Dice Rosa, nada es perfecto. ¿André? No, nada es perfecto. Claro, Y, así es. y ya, y eso está bien, porque si fuera perfecto, pues qué aburrido. Ya no estaríamos. ¿No los escucho? Sería aburrido. Tiene razón. Y no estaríamos aquí. Sí, en definitiva yo creo que es como el matrimonio, ¿no? Los pleitos son como que la sal y la pimienta, ¿no? Eso como que siempre mi amor, siempre, o sea, a mí honestamente a veces me aburre, yo soy muy secoda y a veces como que me aburre un poco esa situación. Y ¿cómo se llama? Acá lo que vamos a ver es justo lo de ¿a qué nos referimos con lo que es la inteligencia emocional? Ya lo hemos venido repitiendo, ya lo hemos estado abordando. Y pues bueno, básicamente se trata de gestionar o administrar, ya dijimos que es lo mismo, las emociones, ¿no? Administrarlas y gestionarlas desde la parte de la inteligencia, ¿no? Que ya hablábamos de a qué se refiere con ser inteligente, pues usar el razonamiento lógico para administrar cosas que no son tan lógicas, que vienen del corazoncito, ¿no? Que son ¿qué? Pues las emociones, ¿no? Esa inteligencia al final de cuentas nos va a hacer que desarrollemos ciertas habilidades, ciertas aptitudes que nos van a llevar a que esas emociones pues no nos sobrepasen, ¿no? Y a no reaccionar como les decía la vez pasada con el toma chamaco, ¿por qué no me hiciste caso? Al marido me lleva el demonio ahorita, o sí, a esas cosas nos referimos, a no contestarle mal a un jefe, pero bueno, particularmente a los niños hablábamos de que el ser inteligentes emocionalmente implica que a ellos les vamos a dejar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues van a ver cómo actuamos nosotros, cómo estamos gestionando nuestras emociones, cómo no reaccionamos ante los eventos o situaciones cotidianas que nos ponen tristes, que nos ponen muy enojados o que nos pueden poner muy alegres, ¿no? Cómo reaccionamos ante esas emociones. Y finalmente es un aprendizaje que les vamos a dejar a los hijos, porque son como esponjitas, hablábamos, ¿no? Ellos también están desarrollando su parte del cerebro que es la que gestiona las emociones, ¿no? Esa parte inteligente del cerebro está viendo, pues como les comentábamos en la sesión por ahí pasada, de que el niño se está imaginando, ¿no? De ver a su papá enojado, ¿no? Y que de repente se está imaginando en su cabecita cómo se vería él mismo enojado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? No, pues si mi papá ante esa emoción reacciona como lo estoy viendo, yo me imagino que ante esa emoción pues debo de reaccionar igual, o voy a reaccionar igual, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Fíjense que hay otra parte que no comentamos por tiempo en la presentación y que se refiere básicamente a que cuando el menor ve la respuesta que obtiene el papá, ¿qué es lo que ocurre? Si él ve que al papá le funcionó gritarle a la esposa, ¿no? Y la esposa, porque el niño está ahí presente y quiso evitar problemas, porque esa es realmente la razón, quiso evitar el problema que pasara a mayores, hizo caso. El mensaje que se le está dejando al niño, lo que el niño está absorbiendo de ese contexto, de esa situación, es en su imagen de la mental. Mi papá está gritando, él se está viendo gritándole a una niña o a cualquier persona, en este caso niña porque pues, le gritó a la mamá, ¿no? Gritándole a la niña y que la niña sumisamente hace lo que él dice.
Y fíjense que de ahí vienen los eventos posteriores de machismo, Sí. de prepotencia, incluso de agresividad. ¿Qué pasa con el esposo que clásicamente, por cariño, por cuestiones muy personales de pareja, pasa y le da una nalgada a la esposa? Es exactamente lo mismo. Y son niños que están en la secundaria, que están en un contexto donde lo que quieren es encajar. Porque para ellos es mega importante, exacto, ser aceptados en un determinado círculo. Ah, pues le doy la nalgada a la amiga. Sí, si lo ven en casa sienten que es normal. Exacto. Y sí. ¿Y qué pasa? Ah, es que tú eres una... ¿no? Desde ahí ellos, y todo eso no es, uno lo interpreta como que es un mal comportamiento, como todo el mundo lo ve mal, todo el mundo lo ve mal, porque sí, socialmente no es aceptable esa conducta, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que les he estado machaque, ¿no? Hay que ser congruentes. Ahí hay una congruencia en cuanto a lo que él está viendo en su casa y por lo que él está haciendo, ¿no? ¿De dónde el niño sacó esas ideas? De algo pueden estar seguros, no nació con ellos. Son conductas aprendidas. ¿Y de dónde? Del seno familiar. ¿De dónde sale el niño que es alcohólico desde 13, 14 años? Déjenme comentarles que es alarmante la situación en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya no tenemos alcohólicos como en mis tiempos, que empezaban a los 20 años. Ahora tenemos niños que son adictos desde los 12, 13, 14, 15 años. Y adictos, o sea, nada de que, adictos de que se tienen que levantar y echarse una copa a los 14 años. Pero te voy a decir una cosa, también yo creo que la permisividad, eso hace que también ellos caigan en esas adicciones, porque, por ejemplo, yo tengo el caso, mi hermana y su esposo son profesionistas, tienen maestrías, doctorados en economía, y son cristianos, viven una vida recta, lo que tú quieras. Y su hijo le salió súper borracho, se droga, no trabaja, con mucho trabajo logró sacar la universidad y todo. Entonces esa parte que dice, ¿pero qué hicimos mal? Dice, si nosotros no tomamos, nosotros tenemos una carrera y todo. Entonces, pero ya después haciendo cuentas, dicen, es que la permisividad que le digo, o sea, esa de sí, haz lo que quieras y llega a lo que quieras y júntate con quien quieras, eso fue también lo que fue. Acabas de tocar un punto mega clave que tiene que ver con lo que vimos en la sesión pasada. ¿Recuerda de los refuerzos que hablábamos en la sesión pasada? No sé. Los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa cuando los papás están tan inmersos en sus actividades? Hay papás que dicen, a ver, yo decidí tener al hijo porque era una realización de tipo personal y se vale. ¿Sí? Acá el tema es hasta dónde se vale y dónde está la línea que separa, y es una línea muy sutil, pero muy mal. O sea, ¿cómo le diré? Sutil en el sentido de que tiene que ver con la realización de la mamá, el papá, la pareja. Pero hasta dónde empieza también esa línea donde empiezan los derechos, pues, todo lo que necesita el niño. Porque yo traigo un niño al mundo, sí, por mi realización, pero la mayoría de las veces, muchas veces no se piensa, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad para él? No estamos acostumbrados, y más en épocas como que más recientes, como que uno se vuelve un poco egoísta. No sé ustedes cómo lo ven, pero se vuelve uno un poco egoísta. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues el niño, así es la vida,
la vida es atareada, yo tengo que ser profesionista, yo tengo que sobresalir porque si no, no tengo una casa, un coche, ¿verdad? Y lo hago por él. Sí, y mi hijo tiene que ir al mismo ritmo. Lo hago por él, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con ese pequeño? ¿Qué está pasando? Como decía Alex, ciertamente, es un niño que está solo. Es un niño que se le está dando, como usted dice, Jessy, refuerzos negativos. ¿No? Porque seguramente se le compensa, ¿se acuerdan que les comentaba de un muñeco, de algo material? Por lo que se quiere reforzar una conducta, cuando lo que realmente a lo mejor una batalla de cojines es más agradable, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y no necesitas el valor económico, ¿no? Y además, los refuerzos positivos, acuérdense que hablábamos también de que emocionalmente tiene muchísimo más efecto ese tipo de refuerzos que los materiales, contrariamente a lo que se piensa en la actualidad. ¿Por qué? Porque es un nexo afectivo el que hay entre el menor. Están involucradas emociones, está además involucrada esa figura que es importante para el niño. Un muñeco no representa la figura importante que puede ser su mamá o su papá. No hay ese nexo afectivo de que te aviento ay, y que me dejo que me pegues, y que yo también te pegue. Eso se le queda más grabado al niño por decir, pues yo pagué la pena, entonces sí la voy a pegar más seguidito a tiempo, ¿no? Porque a lo mejor no me están dando un muñeco, no me están dando un algo material, pero estoy ganando esa parte afectiva, ¿no? Con Están dando su tiempo. Por ejemplo, bueno, yo lo veo con yo estoy medio sordo. ¿Mande? Yo estoy medio sordo. Ok. Yo lo veo con una chica que es hija de pareja actual. Bueno, ni tan chica, ya tiene 23 años. Y luego de repente lo escucho cómo se expresa con su hija. Me llama la atención esa parte porque la niña es muy, la niña, porque le dice bien. Como que caprichosa, yo siento. Me dice, oye papá, necesito el iPhone de moda. Ajá, sí. El iPhone 23 dice mi hija. Ándale. Yo quiero igual, yo creo que es el mío. Y yo también. Ya estamos todos. Y le dice, oye, pues lo necesito. Le dice, no, pues ahorita no, espera, aguanta. Pero le dice, oye, tú me tienes que cumplir las necesidades que yo quiero. Yo no te pedí nacer. Y tú dices, chispas. O sea, y ahí cómo lo manejan, ¿no? O sea, se lo da, no se lo da, si no tienes la posibilidad, ¿no? Pero es que esa frase como que se me hace un poquito fuerte. No te pedí nacer. Ok, ahí lo que pasa depende del contexto. Hemos hablado del contexto, hemos hablado de cómo se establece un aprendizaje de comunicación. Muy probablemente a nosotros nos estaba vedado siquiera pedir un iPhone, ¿no? Porque ni existía. Pero, no, pues yo quiero esa pelota roja, que está bien padre, ¿no? ¿Qué esperanza si yo le dijera a doña Carmela, mi mamá, ¿no? Que me compres a mí. Y les voy a decir, yo no quería hablar de mí, pero ¿qué es lo que pasa? A mí me gustaba la ropa de marca, en mis tiempos era Sazón, así se llama una marca muy así como Adidas, y es Sazón. Y a mí me gustaba porque era ropa de algodón. Y mi mamá era una mujer viuda con 7 hijos, que no me podía comprar ropa Sazón. ¿Vale? Entonces, pues si no me compran esa, fíjese, pues no quiero nada. No quieres nada, pues no vas a tener nada. Y no tuve nada. A mí se me quedó esa imagen, y tan así que ahorita la recuerdo así para mi vida, se la estoy contando, ¿no? Cuando yo tengo a mis hijas, yo no quise ser igual. Yo no quise ser igual. Cuando estaban más chiquitas, ¿se acuerdan que Raúl por ahí comentaba la sesión pasada? Sí se llama Raúl, ¿no? La sesión pasada comentaba de que es que a mí me trataron de una forma
Y yo trato de esa misma forma a mis hijas, y ahora mi tema es de que yo no entiendo cómo mis hijas, o mi hija más bien trata a su hijo o a su hija, ¿no? Porque yo incluso a ella la traté de una manera, llega a tal hora, me acuerdo que dijo, llega a tal hora, y me dice que va a llegar a tal hora, y ella, su hija, pues, como que yo veo que otras cosas que a mí me hacen cortocircuito, ¿no? Tiene que ver un poco con esa cuestión de generacionalidad. Y también el contexto, porque muy probablemente, pues para ellos hasta juego, ¿no? Ahí lo que podría caber es decir, a ver, te lo está diciendo de broma o de veras es una exigencia. Y si es una exigencia, ¿de dónde viene? Como ustedes dicen, ¿cómo se lo permitiste? ¿No? Porque no es lo mismo decir de broma, pues yo no sé lo que tú hiciste, a mí me lo dicen, ¿no? A mí me dicen una frase que me da muchas veces, ¿querías tener hijas? Pero me lo dicen de broma, o sea, yo sé que es una cuestión de broma porque ese es el contexto, pero jamás, yo estoy casi segura de que me lo dirían en un plano, tú quisiste tener hijas y ahora me compras ese año. Y luego a los 20 y tantos no ponte a trabajar. Sí, exacto, esa es la parte importante. Entonces, pero es que habría que ver si es una necesidad, ¿no? O es un, es que ahí más bien es, un gusto, un capricho, ¿no? independientemente de lo que sea, fíjense que el trasfondo es de dónde esa persona que ya no es una niña le nació esa idea y esa certeza de que cuando yo pida algo me lo deben de dar. ¿De dónde nació? Pues de ¿Por qué? ¿A qué edad empezó? empezó. Porque si empezó a los 15, 16 años y se lo cumplieron, le fueron Dijo ya de reforzando. ahí. Pero no creo que sea a raíz de la relación que empezaron a tener ustedes. Que es como ese aparte de a mí me- Como competencia. Sí, ¿no? sí, así De se da atención. mucho, ¿no? De a mí me tienes que, si a ella le das, porque no. Yo soy También tu tiene hija. que ver Sí, yo un sé poco. muy directa, ¿no? Se puede interpretar a por qué siento que esto es tu hija y ahora él como que empieza a conflicto de ideas que va a tener. Además, también hay una cuestión ahí que recuerden, así como las niñas de cierta edad, cuando son chiquitas, ¿qué es lo que hacen? Dile a tu papá que Pero, no. Adoran a quién. al papá. Porque le No, es naturaleza humana. Sí, Están pero aprendiendo ¿no? de Sí, esa sí. parte. Todas las niñas, por lo regular, adoran al papá. Y todos los niños adoran a la mamá. Sí. Cuando tienen cierta edad, dependiendo de su madurez, las cosas se van balanceando, ¿no? Poco a poco. Y llega después a lo mejor un momento en que pueden llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque a cierta edad es más normal que ellas les empieza a dar pena comentar ciertas cosas con el papá, o que ya tengan un lazo un poco más fuerte con la mamá, empiezan a tener experiencia y madurez que les hace ver a la mamá de una manera diferente, al papá de una manera diferente, y acá lo que buscamos con la inteligencia emocional, que es equilibrio. Se han estudiado. Sí, que yo me acordé de que me acuerdo que antes era más común que la mujer se quedara en la casa, cuidara a los hijos, y el hombre se iba a trabajar. Por eso es que. Y entonces era clásica la frase de que si el niño o la niña se portaba mal durante el día, pero vas a ver que llega tu papá. Sí, no, sí, sudabas frío. Sí, o sea, la mamá me dice, ya regáñame, pero nomás con que llegue mi papá, siempre se le dio esa figura de autoridad extrema, de que, porque antes también era más común, no era aceptado que les duronazos o a nalgadas agarraban a los chamacos. Y la mamá era la permisividad de la papá. Incluso en mi época, los profesores podían pegarle a los alumnos. Ay, nadie me diga. Sin días, Sí, era sí, clásico. Reclaso, los Sí. índices, ¿no? Cuando O aquí, de la patilla. Había un maestro que te aventaba el borrador, o sea, así de. Entonces, ahora se me fue hasta la cárcel, los andan metiendo. ¿No? Sí. Y ahorita me acordé mucho de ahorita lo que estaba platicando. También otro que me acordé de
tiempo de calidad que se le debe dar a los hijos. Porque cuando a veces yo estaba trabajando y eran las 2 de la mañana, estábamos en la oficina y entonces yo le decía a mi jefe, ya no son las 2, si me tienen que llevar a las hijas a la secundaria, ¿a ti no te pasa eso? Entonces él tenía muy firme eso y me decía, alguien tiene que ser Liliana también. O sea, hay que estar aquí para poderles dar todo lo que necesitan de comer, de limpiar, de todo. Hay unos niños que hay que ser Liliana. Ay, yo me he implicado a Lo veo. haber estado el tiempo de calidad. Y no sé, ahora Por lo menos llegar y no sé, ir a donde está dormida y decirle, ya llegué, te amo, ¿no? Quizá. no, a veces me tocó llegar de trabajar, bañarme, cambiarme un poco y llevar a la hija a la escuela y regresar. ¿No sabes por qué? Estaba yo llegando de trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, Dormías poco. pues no las veía. Entonces, de lunes a viernes, nada más era la que las llevaba a la escuela. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final de cuentas son nexos, ¿no? Y son aprendizajes que en algún momento de la infancia, por eso es tan importante que en esta etapa en la que están nuestros hijos, nos demos cuenta y compartamos todas estas experiencias. Dime. Y además también, o sea, cómo las cosas han ido cambiando, creo. O sea, hoy por hoy creo que la gente, como les digo, se atreve a juzgar sin tener el contexto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el hecho de, pues quizá ahorita, por cómo están las cosas, a veces la mamá ya quiere tener una aceleración profesional y dice, bueno, yo también quiero trabajar, o tiene que trabajar, o sea, pues por el dinero. Y en el tema de cómo se le refuerza, o sea, yo creo que también es cuántas personas en el día influyen en el niño, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo trabajo y se lo dejo, por ejemplo, a mis papás, bueno, yo no puedo controlar lo que mis papás, en su modo, yo soy el abuelo consentido, me van a enseñar y decir, sí, pero es que yo llevo, tú le estás enseñando o le estás reforzando unas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero entonces ya somos 4 en esta crianza porque son los 2 abuelos mayores y mi pareja en su momento, y entonces se vuelve bien complicado el controlar el qué se le está diciendo al niño, cómo se le está educando, qué se le está reforzando, qué no, y que muchas veces como los abuelos o la tía o en la misma escuela es en donde está más tiempo, pues resulta ser que... Resulta ser que ahí es donde pues, puede haber una figura que tiene una posibilidad importante a la que le hagan más caso. Y entonces tú ya como papá a veces le dices, oye, pero es que es así, asado. Ah, pero es que mi abuela se me deja. O pero es que la maestra me dijo que no, porque esto y así. Y entonces dices, Sí, está todo confundido, ¿no? o sea, justo por no poder estar, o sea, es que me tengo que ir a trabajar, pero o sea, sigo siendo como el pilar, pero no estoy, o sea, se vuelve muy complejo. O sea, yo creo el tema de cuántas personas también en el día están influenciando al niño que puede o no ir con lo que yo quiero que aprenda. O sea, y es muy difícil llegar como esa línea y comunicarles a ellos el, porfa no le digas esto, porfa si es una grosería no te rías, o sea, porque no es chistoso, pero si te está haciendo un berrinche tú también, o sea, reacciona, no lo dejes, no la dejes llorar o no lo dejes llorar. Es muy difícil, pero también los estímulos que reciben a lo largo de todo el día, cuando no están todo el tiempo, ¿no? Ahí hablas justamente de los 2 tipos de educación, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa con los abuelos? Ay, son mi ¿Qué más? Y ¿saben qué? Eso puede provenir a lo mejor de qué? Culpa. De un sentimiento de culpa. De hecho, mi mamá bien me lo dijo. Me dijo, oye, es que tú les permites todo a tus amiguitos a mí, palo, o chanclas, o esto, aquello, y ella se dijo que yo me arrepiento que cuando los estoy chiquitos, yo no pude estar con ustedes. Y es mi mamá, si viene, por eso es que es muy permisiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Como dice Blanca. Nos toca a nosotros corregir, como en mi caso yo les voy a platicar, no solo es mi mamá, o sea, pueden influir muchas cosas en mi hija. A mí me toca estarla criando, o sea, no, soy mamá soltera, no con elección, mi esposo con elección. Entonces, para mí sí es más complicado
Y de tanto eso, mi hija puede percibir conductas de otros niños, inclusive de la escuela, y las reaprende, o sea, las aprende, y las repite, y las imita. Pero ¿qué me toca a mí? Hablar con ella. A veces luego estoy tan frustrada porque pues se me pierde la paciencia, ¿no? Y sí me enojo, pero ya cuando digo, hija, es que ya es respetable, espera. Y empiezo a hablar con ella, ¿tú crees que lo que ella hizo está correcto? No. ¿Qué debes de hacer? Por ejemplo, una compañerita dijo una palabrota y no me la quería decir. Tú venga. Digo, vamos a jugar, hoy somos amigas, ¿no? Porque ya aplico de somos amigas, porque mamá regaña, la amiga no, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he empezado para que ella pueda contarme las cosas, tenerme la confianza y después decir, ¿y tú qué crees? ¿Que está bien o que no? Pues está mal, ¿no? Amiga, me dice, amiga. Entonces, ¿no? Entonces, eso me ha servido a mí, de cierta manera, cuando estoy en ratos a dar, porque luego sí estoy hasta el sur del trabajo, la casa, la escuela, la tarea, o sea, llega un límite en el que ya, o sea, ya no se puede. Y además es desarrollar dos papeles, ¿no? Como Sí. usted dice, es sumamente complicado y sumamente demandante y sumamente estresante. Y el llevar esos dos roles y además la educación sola. O sea, pero ¿qué es lo que ocurre? Esa es una buena estrategia hasta cierto punto. No la voy a cuestionar porque no estamos aquí para eso. Sin embargo, como estrategia, está siendo una gran herramienta para abrir esa confianza con su hija, ¿no? Que al final de cuentas es lo que importa. O sea, al final de cuentas es lo que está permitiendo que ella abra un canal de comunicación con esa amiga, ¿no? Y es muy complicado cambiar las ideas que tienen los abuelos a las ideas que tenemos los papás. ¿Por qué? Aquí lo que se puede hacer como estrategia es justo que ambas partes, porque finalmente tanto los abuelos como los papás, ¿qué es lo que quieren? El bienestar del menor, independientemente de que uno piense de una manera y el otro piense de otra manera, a lo que se quiere llegar de maneras diferentes, pero al bienestar del menor. Entonces, si ese es un punto de común acuerdo, ¿estamos? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues entonces, a ver, ponerse a pensar y plantear, poner sobre la mesa y decir, lo estamos confundiendo, porque al final de cuentas al menor le dice, a ver, como cuando uno les decía al principio, no sé si se acuerdan de la sesión esa que tuvimos, que les decían, pero dime por qué, cállate la boca, ya no quiero que me digas. Y el niño se queda. ¿Te cuento? A mí me gusta mucho imaginarme al niño pensando, a ver, si le contesto, me va a ir mal. Porque me dijo que me callara y está muy enojado, muy enojada. Pero me está diciendo que le diga, ¿qué hago? Acá lo mismo. Sí. A ver, y además el niño es mega inteligente, ¿eh? Porque va a decir, oye, es mi mamá. Pues, ¿Qué es lo que va a decir? ¿me conviene decirle? No le digo. En ese caso. La conveniencia. En ese caso. Pero ¿qué es lo que dice el niño emocionalmente hablando? Esa es otra partecita. Pues mis abuelos son los que están más tiempo conmigo. Mi abuelo es el que me lleva al parque. Mi abuela es la que me compra mi helado o la que va por mí a la escuela. Mi mamá es la que me compra ropa, la que me compra mi Nintendo, la que me compra mi teléfono, pero pues con el caso no estoy. Cuando estoy siempre está enojada, o siempre está de malas, o siempre está hablando con sus amigas, o siempre me deja con mis abuelos. El niño, aunque ustedes no lo crean, desde los 3 años
sabe valorar esas cosas. Aguas, no tienen todavía ni siquiera el lenguaje para expresarlo, pero acá lo saben. De ahí viene la importancia de las emociones. De ahí viene lo del tiempo de calidad. Y de ahí viene la importancia de que abuelos y papás se pongan de acuerdo, no en pro de darle la razón a uno o al otro, no. Es en pro de darle el mismo mensaje al niño. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pueden llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para mandarle el mismo mensaje al niño. A ver, a mamá no le puede parecer que el niño haga tal cosa, pero al abuelito sí. Bueno, pues mediar hasta qué punto sí puede hacer o no puede hacer esa cosa que a la mamá no le gusta. El niño va a recibir un mensaje, puedo hacer esto, pero hasta cierto límite. Lo mismo pasa en los matrimonios. ¿Qué pasa cuando el papá, que está ausente, quiere recompensar dando permisos a diestra y siniestra a todo? Comprar a diestra y siniestra todo. ¿Qué es lo que pasa con la mamá? Que la mamá, te tienes que levantar temprano, tienes que llegar a tal hora, tienes que hacer la tarea, que es la que está todo el día con ellos. Tienes que hacer la tarea, no me debes de contestar. Cuando llega el papá o a esta vieja yo ya no la aguanto, ya me tiene harta, yo no quiero saber de ella. Ojalá, yo no quiero saber de ella. ¿Me dejas ir a la fiesta? Aunque no sepa que todo el día se importa. Y no, llega la esposa, llega él con la esposa. No, deje. Llega con la esposa. Tu hija, tu hijo me hizo tanta, no me obedece, tal. Ok, ¿qué? ¿Vas a hablar con ella? ¿Vas a hablar con él? ¿Qué vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Ok. Porque está cansado, porque trae sus cocotas del trabajo, porque trae un estrés, porque tiene que llevar dinero a la casa, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? El menor está recibiendo, ¡pum!, otra vez, como los papás y los abuelos, dos mensajes diferentes. Sí, tienes que unificar criterios. Tienes que ser equilibrado. Hablar con tu esposo y tu esposa y decir, ponerse de acuerdo, a ver, hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Y ponerse en el lugar del otro. El otro está cansado, el otro está trabajando, el otro ya no quiere broncas. Y la mamá por acá, pues también, ¿no? Pues es que esta también está todo el día con ellas, ella las conoce más, a ellas son con las que se ponen canijas, o sea, muchas cosas. Es que yo no, sí, efectivamente por culpa les compro todo, por culpa les doy todo, les permito todo, ¿no? Y yo por mi desesperación de que no me alcanza el dinero, de que quiero dar, pues yo veo que acá nomás no me apoyo. ¿Qué está sintiendo uno y el otro? ¿Qué emociones tienen? Pero en ese rollo de adultos, el niño es el afectado. Estamos tratando mensajes. Entra la otra parte, porque por ejemplo, volviendo al caso de mi sobrino, él le dice a mi hermana y a mi cuñada, es que ustedes nunca estuvieron. Ahí está. Me dieron todo, pero nunca estuvieron. Y dice mi hermana, bueno, y si igual yo me quedo en casa a cuidarte y no te doy lo que tú quieres, hubiera habido el mismo reproche, ¿no? Pero ahí es lo que voy, o sea, independientemente de que el trabajo te absorba, tienes que buscar el tiempo de calidad, ¿no? Por ejemplo, mi hija es tremendamente feliz que yo la cargue de caballito. ¿Qué? Que yo la cargue de caballito. O sea, ella es su felicidad, ¿no? De hecho, me dijo en el mercado, mamá, cárgame de caballito. Y yo, ¿cómo de mercado? Por favor, mamá, es mi sueño. Y la cargué. Y mira toda la gente del mercado, princesa, ay, qué bonito viene haciendo. Entonces, esas cosas tan sencillas son las que tenemos que buscar. No, y Porque ellos nos hacen es felices. lo que
O sea, usted está accediendo a algo que a lo mejor ella va a decir, ¿saben qué? Muchas veces los niños pareciera que nos prueban, pareciera, porque en realidad no, en su cabeza no está voy a probar a mi papá, eso no existe. Esa es una idea preconcebida nuestra mente ahí que piensa tonteras a veces, pero que sí es muy cierto. Las emociones que nosotros les transmitimos, la forma en la que regulamos nuestras emociones y que reaccionamos, eso es lo que van a aprender. A mí me pasó cuando trabajaba, digo que de lunes a viernes, las hijas nomás el patito que las llevaba a la escuela y ya. Pero los fines de semana, no sé, los sábados, pero sentía algo, así cerca de mi lado, en mi cama, se abrió los ojos y mi hija así fue. ¿Qué pasa? Ya se detenió. Sí, hija, ¿cómo no? A pesar de que yo tendría, no sé, 2 horas de haberme acostado, cuando vaya a ir otra de trabajo, me levantaba y ya, vamos, dejé de desayunar, y lo que fuera. Ahí está. Entonces, ese era el ratito que yo trataba de compensar por toda la semana en que no la tuviera. Y afortunadamente no salieron rojas ni nada. O sea, la relación fue buena. Digo, es el tiempo de calidad, porque de qué sirve estar 8 horas con un niño y no lo pegas. Y así era mi jefe con su hijo. Pues no quiero pensar ahora qué clase de monstruo tiene de hija, tiene una facilidad. Sí. Entonces, pero sí, creo que sí es muy importante esto del tiempo de calidad. Sí, y además digo, el tiempo de calidad, ¿qué es lo que implica? ¿No? Como dice, no necesariamente es estar ahí, sino la forma en la que uno está. ¿De qué le sirve a una mamá que está todo el tiempo con su hijo si no hay una buena conexión, si no hay una libertad para que el menor exprese sus emociones, ¿no? Particularmente con los papás, ¿no? Que las mujeres, y eso es por naturaleza humana, no tiene que ver con que seamos más o menos, simplemente somos diferentes, ¿no? Porque somos sexos diferentes, punto, hasta ahí, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos un poco más desarrollada la parte de las emociones, ¿no? La parte de expresar emociones. Los niños no, los niños tienen otras partes que son más racionales y tienen esa parte en determinadas etapas de su vida un poco más desarrolladas que las mujeres, ¿no? Pero es una cosa de crianza, ¿no? Más que de género. Aparte la crianza y aparte que es una cuestión de la naturaleza humana. O sea, ahí no hay explicación de que inclusive porque si es genética, porque el papá era una niña, allá es una cuestión de la naturaleza. O sea, así como nos hablábamos de los reptiles, ¿no? De que el macho alfa, de ahí viene toda esa cuestión. Y bueno, al final de cuentas, como especie, así es como son las cosas, ¿no? Que el contexto o el medio donde nos desenvolvemos tiene mucho que ver para que esas cuestiones se balanceen, ¿no? ¿Qué pasa cuando muchas mujeres son más autoritarias que los papás? Porque eso es su naturaleza. A lo mejor tuvieron un papá pues, que hace poca educación, ahí ya tienen otras cosas, pero dentro de lo que es lo más general, pudiéramos decir esa parte, ¿no? En un momentito más vamos a ver justo cuáles son las diferencias, ahorita ya más o menos retomamos lo que es la inteligencia emocional, y vamos a retomar ahora cuáles son esas diferencias de lo que estamos hablando de la inteligencia emocional y estrategias, un poquito más de estrategias. Yo creo que es tiempo de que nuestro compañerito Fernando nos apoye con ese tema, ¿vale? Gracias. Perfectísimo, muchas gracias Blanca. Entonces ya nos podemos considerar expertos en inteligencia emocional. Uy, sí, nosotros somos los más conscientes, ¿no? Déjame Justo eso está claro. Ser conscientes de, ¿no? Tener como que claro para dónde vamos, ¿no? Que no solamente nos llevamos como que esta parte de, fíjate
sino que veamos cómo encaja, ¿no? En nuestras situaciones, en nuestra vida cotidiana, ser conscientes. Muy bien, ese es un buen detalle, ¿verdad? Exacto, una mención honorífica. Perfecto, muy bien. Entonces, Que lo llevemos a la práctica. exacto, que lo lleve otra estrellita, perfecto, muy bien. Entonces, ya con esa breve introducción que también nos dio Blanca, ¿ustedes cómo definirían la inteligencia emocional en sus propias palabras? Digo, para estar conscientes debemos de tener la claridad, ¿no? De qué es, ¿no? Lo que han visto en este taller, lo que hemos hecho, todo el contexto que hemos dado, ustedes al día de hoy, ¿cómo dirían? La inteligencia emocional es de... ¿Cómo le explicarían, por ejemplo, a alguien más qué es la inteligencia emocional, ¿no? Es un montón de Adelante. de cómo reaccionas ante una situación. ¿Cómo reaccionamos? Muy bien. Control de las emociones. Tiene que ver control, muy bien. Porque a veces sí nos salimos. Y también con el tema de empezar a tener esta capacidad de aprendizaje para poder empezar a corregir o sea, ciertas conductas que tú dices, bueno, ya yo tengo mis patrones de reacción, empezar a procesar un poquito diferente, ¿no? La emoción y mi reacción. Exacto. Aprendizaje, ¿no? ¿Cómo asimilo esto y de esto que salgo, cómo lo asocio y esto entonces me lleva a esto y esto, ¿no? También, ¿verdad? Todas esas cosas que he mencionado sí implica la inteligencia. Podemos dividirlas en inteligencia emocional. Ser inteligente, alguien inteligente es alguien racional, muy bien, exacto. Alguien que, si bien sabe muchos datos o mucha información, sabe utilizar esa información, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Los niños, ¿no? No es lo mismo un niño que se sepa las tablas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? A que diga, tengo 5 naranjas, y tantas cajas, entonces empieza a hacer cálculos que ya van aplicados a una situación en particular, ¿verdad? Un niño se puede saber las tablas del vecino, 7 por 2, 14, ¿no? 8 por 6, 48, ¿no? Pero ¿cómo va a llevar esos datos a la interpretación de su vida diaria? ¿Verdad? Eso también es una inteligencia aplicada, ¿verdad? No solamente es almacenar datos, sino qué hago con esa información, ¿no? ¿Qué hago con esos datos? Eso implica la inteligencia. Bueno, hablando acerca de las emociones es precisamente lo que comentaba. Este cúmulo de habilidades que estoy descubriendo, que estoy aprendiendo y que las quiero llevar, ¿verdad?, a la aplicación en un contexto particular, con mi familia, con mis hijos, conmigo mismo. ¿Y por qué no? La inteligencia emocional no solamente abarca el ámbito familiar, ¿no? Abarca también el ámbito cualquiera, laboral, profesional, cualquier ámbito abarca lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, vamos a definirlo entonces, como lo hemos mencionado, en ese cúmulo de habilidades que vamos adquiriendo para poder gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Las emociones las vamos a tener ahí. Hablábamos hace un momento, y Blanca también lo mencionaba hace un momento, que son esos estímulos que recibimos del exterior, ¿no? Que son esos estímulos y que en su gran mayoría no los podemos controlar o evitar, ¿no? Hace rato mencionaban frases que si bien son fuertes, pero no dependen de nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, los hijos dicen, hace rato me llamó mucho la atención que decían, los hijos pueden decir, es que yo no te pedí eso. Nosotros no podemos controlar eso, ¿verdad? O sea, no podemos evitar que alguien nos diga eso, sobre todo que un hijo nos diga eso, ¿no? No lo podemos evitar. Pero ¿qué voy a hacer con eso que acabo de recibir, ¿no? Me va a generar enojo, frustración, tristeza, sí, pero ¿qué voy a hacer con esas emociones para que tenga un efecto canalizador, positivo y refuerce o discrimine ciertos sentimientos y se traduzcan en conductas, ¿verdad? Entonces, ahorita Blanca nos explicaba a grandes rasgos esto, ¿no? La inteligencia emocional es una forma de inteligencia social, sí, efectivamente.
nos permite entablar de manera correcta pues nuestras interacciones sociales, ¿no? Con nuestros hijos, que somos los formadores, ¿verdad? De nuestros hijos como individuos. Hay una frase que siempre, a veces digo mucho en el trabajo, con personas también a las que me toca capacitar, y a veces digo, hay que ser ciudadanos funcionales, hay que ser ciudadanos funcionales que pagan correctamente sus impuestos, enfatizando esta cuestión de que debemos de tener muy bien claras las habilidades que nos identifican como ciudadanos productivos, ¿no? Bueno, como seres humanos, vamos a llamarlo así, correctamente desarrollados, la inteligencia emocional nos permite esto, ¿verdad? Es una forma de inteligencia social, ¿verdad? Nos permite interactuar, comunicarnos, escucharnos, saber cómo transmitir mis emociones de manera correcta. Hablábamos o hemos hablado en el taller de ejemplos de puedo explotar, ¿no? Pero si yo cedo ante eso, ¿qué tanta inteligencia social y emocional puedo tener? Pues va a ser, ¿verdad? O va a ser nulo, ¿no? ¿Cómo le estoy cuestionando? La inteligencia emocional son habilidades, no lo digo, son habilidades para dirigir sentimientos y emociones y los de los demás. Esto me encanta, porque esto es muy claro, ¿verdad? Son habilidades para dirigir sentimientos, para dirigir, para canalizar, para gestionar, como lo podamos llamar, ¿no? Discriminar, no en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido de decir, esto no lo quiero hacer, lo voy a mantener a raya, ¿no? Lo voy a discriminar, reducir, eliminar, hasta cierto grado. Y ahorita vamos a entrar más al respecto. Para usar correctamente la información que recibo, ¿no? Como máquinas. Bueno, no tan fríamente, pero sí como una máquina que recibe datos, ¿no? Recibo datos, ¿qué voy a hacer con esos datos? Los almaceno, los guardo, los proceso, los simplifico, los resumo, ¿qué hago? ¿No? Bueno, entonces, para eso es la inteligencia emocional, ¿verdad? Hay otra cosa, y lo mencionamos también, que es la regulación emocional. Y en la inteligencia hemos hablado que la inteligencia implica habilidades, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esas habilidades? ¿No? Pero la regulación mental, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una habilidad que forma parte de la inteligencia emocional que nos permite regular. Con regular, ¿qué se les viene a la mente? Mantener estable. Mantener estable, muy bien. Mediar, muy bien. ¿Qué más? Equilibrar, muy bien. ¿Les suena también, por ejemplo, controlar? Regular, controlar. Y hablamos de un termómetro, ¿no? Un termómetro nos puede decir qué tan caliente o qué tan frío es algo, ¿no? Líquido, el ambiente, lo que sea, ¿no? Y a partir de esa medida nosotros podemos saber si controlamos o podemos ver de qué forma se puede controlar cierta temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando calentamos un líquido, decimos, está muy caliente, lo voy a bajar a la lumbre para no esté tan caliente. Vamos a pensar que la regulación emocional es como ese termómetro dentro de la inteligencia emocional que nos va a permitir controlar, regular, mediar, manejar, nos va a permitir mantener a raya, ¿verdad? Nuestros sentimientos que puedan ser negativos para alcanzar ciertos objetivos, ¿verdad? Si por ejemplo yo acabo de identificar que yo soy una persona que se enoja de manera muy explosiva con ciertas emociones, ¿verdad? No voy a evitar o reprimir esas emociones, no las voy a evitar, pero sí voy a estar muy atento de las cosas que me causan esas emociones, ¿verdad? Por ejemplo, voy a retomar otra vez la frase, ¿no? Cuando escuchamos esa frase de, es que yo no te pedí nada, ¿no? Suena fuerte. Yo no te pedí nada. Oye, ni siquiera estabas en el plan. Y con lo que están diciendo, o sea, recuerdo todavía más este día que quiero compartir.
podemos de nosotros reaccionar de diferentes formas, ¿no? O sea, ahí estaría mal porque te hiere y tú la hieres. Y entonces no lo correcto es bueno. Y esa Digo, podría ser real, a lo mejor si no está en el plan, pero no tenías que decirlo, ¿no? Eres adoptado, ¿sabes? creo que están diciendo frases más fuertes que la gente. O sea, sí, es correcto. ¿Y saben por qué? Qué bueno que estamos tomando ese ejemplo porque lo estamos ilustrando de forma muy, muy práctica. La inteligencia emocional no solamente implica esta cuestión en positivo. Hay gente que es muy inteligente emocionalmente y te puede manipular, te puede herir, te puede lastimar. O sea, la inteligencia emocional no solamente es esta capacidad de decir todo es paz, amor y tranquilidad. Hay personas que son inteligentes, muy inteligentes emocionalmente hablando, pero que tienden a reaccionar de manera, o sea, ya un mecanismo de defensa más fuerte, herir al otro, ¿no? Y saben cómo hacerlo. No sé si en algún momento de su vida encontró a personas que dicen, por esa persona, esa persona dice unas cosas así como que para matar. Yo les digo que son como pasivo-agresivos. Exacto. Porque al final creo que sí saben que se están sintiendo mal y yo creo que en su cabeza, no sé, dicen, yo no puedo ser el único, la única que se está sintiendo mal y entonces ahora voy a ir a fastidiar a alguien más para que entonces ya seamos dos. Y dices, pero yo estaba bien, o sea, y yo no pintaba nada en este cuadro y de repente alguien dice, sí, pero yo hoy no estoy bien, entonces nadie va a estar bien y yo me voy a encargar de eso. Y dices, bueno, o sea, pues qué mala onda que no puedas tú lidiar de otra manera. Exacto, muy bien, muy Así bien. soy yo. O sea, yo cuando estoy muy enojado, tiendo a ser muy hiriente, soy muy sarcástico. Sí. Incluso me puedes estar a mí tratando de regresar el insulto y yo me río. O sea, soy horrible cuando estoy enojado. Entonces, la experiencia me dijo, no, carnal, por ahí no va. Por ahí no va. Entonces mejor algo, cuando siento que empieza el termómetro a subir, mejor Pero es como tu defensa, ¿no? me quedo callado. No, pero o sea, no es la mejor defensa. No, Herir al otro. pero es la tuya. Y sé dónde te duele y ahí te empiezo a decir a que cosas que no son ciertas. Si somos, yo creo que en algún punto podemos ser todos así. Entonces, A manera de defensa. entonces mejor lo que hago, porque mejor me retraigo, me quedo callado, a esperar a que el termómetro baje, porque si no, voy a decir alguna barbaridad que digo que ni son ciertas, nomás estoy enojado, te voy a decir mal. Es frenar al otro. Sí, ¿no? entonces mejor me quedo callado y ya, mejor me alejo. A mí me sirve más que respirar, me alejo. Porque si no, acaba mal. Y eso, yo creo que lo están comentando porque es lo que quería ilustrar. Todos tenemos la capacidad de ser inteligentes emocionalmente hablando. ¿Qué voy a hacer con esa capacidad? Voy a gestionarla de esta manera en la cual digo, y me pasa igual, o sea, no es el único rol, o sea, yo a veces también me enojo y tiendo a ser muy sarcástico y a veces muchas personas me lo toman a burro, ¿no? Sí, o sea, sí es algo que me cuesta a mí. Yo te veo muy zen, así, Sí, ¿no? no sé, pero luego sí me han dicho, es que eres muy mordaz con las palabras que a veces dices yo, me cuesta, ¿no? Mira, Me como cuesta. ya dentro. Y era bonito tus rumos, ¿no? Exacto, ¿no? Pero entonces es ahí donde uno tiene que pagar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Identificar la situación y decir qué es lo que me conviene, sea así, o procesarlo, regularlo emocionalmente, entonces decir, voy a contestar esto, ¿no? Voy a decir, ok, tienes la razón, a lo mejor ahorita yo no me siento bien, dame unos minutos y después lo repito, ¿no? Tomarse esos tiempos, a veces también los mismos silencios son parte o es una forma de transferir inteligencia emocional de manera correcta para poder nosotros gestionar y pensar, racionalizar la emoción que se siente, el trauma que se está sintiendo para poderlo gestionar de manera muy correcta. Entonces, esas son grandes diferencias entre lo que es la inteligencia emocional y la regulación emocional. Y además yo creo que por ejemplo hacer esta regulación emocional, o sea, yo por ejemplo lo veo y digo, es que a veces uno se trabaja, uno ya, que uno trata de estar bien, pero uno no siempre está en sus 5, o sea,
Y por otra parte, o sea, es como, yo creo que la misma inteligencia, justo siendo algo social, creo que es aprender a tener esta capacidad de alguna manera de ser retroalimentado, ¿no? Porque al final, o sea, alguien pasivo-agresivo, pues así va con la vida y así le funciona en su cabeza. O sea, y él obtiene lo que quiere o ella obtiene lo que quiere y entonces dice, ah, padre, así es como lo tengo que hacer y hasta que alguien o algo llega y te enseña él. O sea, una cosa es que te hayan estado saliendo las cosas y otra que haya sido correcto. O sea, y tener esa apertura mental a, pues voy a intentar obtener el mismo resultado de manera más positiva, ¿no? Porque creo que también, por ejemplo, antes los papás era el golpe, porque era, yo quería que dejara de llorar o quería que estuviera en el bebé y lo obtuve, o sea, y entonces se hacía pensando en lo que yo estoy haciendo para que no esté quieto. Y que hoy en día, pues ya hasta el mismo niño está consciente de que ya no está bien, o sea, y tú quieres obtenerlo y decir, bueno, o sea, aunque yo no esté bien, voy a calmarme, voy a tratar de no contestar y además a veces te llegan comentarios diciendo que tú no sabes, ¿no? Ahorita comentabas también en su momento que me iba a pasar. Me sigue pasando, ¿no? O sea, pero en su momento era muy duro es que yo no te lo dije para lastimar, o sea, yo te lo dije como un comentario y de repente era, sí, mi cielo, pero es que sí dolió, o sea, y como, y tú no estás ni enterado, entonces también el que alguien de repente te diga, oye, pero es que acá cuidado porque quizás no es lo que quieres hacer, pero es lo que estás haciendo, entonces dices, ok, o sea, tengo que tener esta apertura mental a decir, si me están diciendo que así me percibo, pues entonces ni modo, o sea, así se percibe, aunque no sea mi intención, y también con el niño, ¿no? O sea, muchas veces uno les levanta la voz y dice, pero es que no era por el regalo, y es, sí, pero en su momento sí pegó y ya, o sea, eso no lo puedes cambiar, ya sí se recibió y eso que va poco a poco ir cambiando como uno habla o se comporta. Sí, por ejemplo, a mi hija no le puedo decir cállate, porque es como, uff, le rompo su corazón. Entonces, ¿cómo me dijiste? Que guarde silencio. No me digas cállate porque me rompo. Entonces, a veces, ciertas palabritas que ocupamos pueden enojo, ¿no? Y también de repente se vale la crítica constructiva que alguien te pueda hacer o que tú puedas hacer. Porque a veces, como dices, vas por la vida regándola y te funciona y estás bien y todo, pero siempre tiene que llegar alguien que te diga, a ver, por ahí más. Porque a veces, o sea, somos inconscientes de lo que estamos haciendo y se vale que alguien llegue y te diga, oye, ¿me estás regando? Exacto. Pero aprender a hacer esa crítica constructiva también, porque a veces nos sentimos como jueces, ¿no? Exacto, o sea, estamos viendo entonces esas habilidades. O sea, cuando hablamos de habilidades es cómo percibo, cómo doy, cómo retroalimento, cómo recibo la retroalimentación, cómo mi cosmovisión de la realidad, porque sinceramente a veces tenemos una cosmovisión bastante alejada de lo que es la realidad, y entonces es ahí como que este tipo de terapias, de hecho, que vamos a llamar así de yo pensé que no era así, yo pensé que yo te lo estaba diciendo bien, pero me estás diciendo esto, ¿no? Para eso se requiere entrenar esas habilidades de comunicación asertiva, de escucha asertiva, empezar a tener hábitos adicionales como establecer acuerdos, ¿no? Establecer acuerdos conmigo mismo, detenerme a pensar y entonces transmitirlos de manera correcta a mi interlocutor, en este caso los hijos o a la persona a la que yo en ese momento tenga una situación emergente, vamos a entender eso, o una situación de riesgo, por así decirlo, ¿no? Me acaba de hacer una rabieta a mi hijo y todo lo demás, entonces yo puedo tener dos opciones, o reacciono de manera explosiva y le doy una nalgada, o ¿Te ha pasado? No le des nalgadas, pero no. le digo, o permíteme 5 minutitos y ahorita hablo contigo, o te voy a dar una nalgada por esto y esto. O sea, son tres formas de reaccionar, ¿no? Cada una tiene cierto grado de inteligencia emocional porque las estamos procesando, las formas, ¿verdad? Algunas serán más impulsivas que otras, ¿no? Algunas requerirán mayor comunicación, mayor raciocinio, mayor asimilación de la situación para poderla procesar de manera correcta, y es ahí donde nuestra inteligencia va a tener que entrar en juego, ¿verdad? Con todo esto que estoy aprendiendo, ¿cómo voy a procesar esas situaciones?
situación de riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a escoger una, ¿no? O sea, no es tampoco, digamos, que una receta, por ejemplo, ¿a alguien le gusta hacer pasteles, repostería? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la repostería y, por ejemplo, hacer una simple receta de cocina? Que todo es medido, calculado, y si no, ya valió. Y si tú no pones, por ejemplo, el azúcar o los secos, primero bates los secos y después le agregas los líquidos, se hace un desastre universal, ¿no? O sea, es muy padre y se hacen cosas muy deliciosas en la repostería, pero tiene que ser así como que muy racionalizado. Si se dan cuenta, la repostería es de cálculo y de razón y de recordar y de alta inteligencia, ¿no? Igual en ese sentido, ¿verdad? Digamos que son medidas exactas. Tienen que ser medidas exactas. O sea, no puedes poner en vez de medio litro. Exacto. Como que dicen 2 cucharitas de olla, ¿no? 2 cucharitas. Y si yo le añado el bote completo de royal, desastre, ¿no? O que le digas, Como la sal. O confundir cosas. Yo cuando intento hacer algo así, las primeras veces confundía la levadura con el royal. Entonces, se imaginan qué desastres hacía, ¿no? Pasa algo similar. Si bien no tenemos una tacita medidora para poder decir, necesito tanto de paciencia y tanto de esto, nuestra tacita medidora, nuestras cucharitas medidoras van a ser la regulación emocional, ¿verdad? Que nos van a permitir entonces generar y crear esa receta ideal, ¿no? No nos va a salir a la primera como no nos sale un pastel, ¿verdad? Para hacer un buen repostero se requiere mucha práctica. Una y otra. ¿Alguien ha hecho, por ejemplo, cupcakes? Cupcakes, las cositas que se ven muy simples. Yo una vez intenté 6 horas de mi vida, estoy pasando haciendo cupcakes. Yo lo dejé porque es una receta tan particular y especial que si no se infla correctamente, Se va para abajo. se va para abajo. sí, te queda claro. Se queda plano. O sea, yo te dije no. Tú hubieras puesto una pastelería. Yo hasta dije no, es una broma del destino que quiere jugar con mis emociones, porque ¿cómo es posible que no pueda salir un panque? O sea, Y esa es una receta muy sencilla. es una receta muy sencilla, pero Y de ahí mamás estabas de mal humor, no estabas Hay en una- la cabeza, no te subió la masa. Hay una creencia con los tamales, bueno, mi mamá decía que cuando estabas enojado o triste, sí, se cocían o se mojaban, ¿no? Ajá. Pero decía, hay que darle unos chanclazos a la olla para que se cocine bien. Bueno, como. si no hay que bailar esa pasta para que se cosa bien. Vaya, parecería que son recetas muy simples, pero tienen su razón de ser, tienen su gracia y tienen que juntarse varios factores. Por ejemplo, los cupcakes, que temperatura, que no abras el estufa antes de tiempo, no, que cuentes el tiempo, todo. Que el huevo esté temperado. Que el huevo esté bien batido, que primero las claras, luego vas a tener, o sea, de verdad parece un ritual, ¿no? Bueno, ahorita no estamos hablando de repostería, pero Ahí está, estaba apuntando la receta. la idea central que quiero que recuerden es esa, ¿verdad? ¿Creen que sea difícil, complicado aplicar eso? Sí. ¿Es complicado? Sí, dependiendo de cómo lo queramos Pero ver. no imposible. Pero no Es imposible. lograble, pero sí es difícil. La experiencia que lo va a dar. Así como hacer un buen pastel, así decir, ya es un buen repostero, requiere tiempo, requiere mucha práctica, requiere que práctica y error, mucha práctica y error, y estar bien dispuestos al aprendizaje diario constante. Es difícil, sí, pero se puede lograr. Y constancia. Mucha constancia, sobre todo. Sí, que eso, me pasaba. Llega la hija conmigo y dice, oye, papá, ¿te puedo decir algo, pero no te enojas? Entonces, por fuera te muestras estoico, no hay problema, échale.
Pero por dentro estás como, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? No quiere que me enoje. No, yo sí me enojo. Manejar el entorno, bueno, la reacción. Controlar, manejar. Tener esa apertura para decir está bien. Sé que lo que voy a escuchar, lo que vas a hacer, lo que vas a decir, no me va a agradar, o quizás no haya reaccionado de otra forma, no lo sé. Pero sí tener esa apertura para poder hacer eso, ¿verdad? Siempre tener esa apertura. Y eso implica precisamente ese cúmulo de habilidades. Entonces, no lo olviden, papás y mamás. Percibir, racionalizar y entender las emociones, todo eso son habilidades que las vamos a ir cultivando, manejando a la hora de incrementar o acrecentar nuestra inteligencia emocional. Digamos que el que nos regula o controla nuestro termómetro emocional es esa habilidad de poder regular nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo tengo un tema con las groserías. Por ejemplo, yo sí digo groserías, pero yo no voy por la vida metiendo de la mano como no, ni pendejeando a todo el mundo. De repente sí se me sale y dice mi hija, mamá, por favor, déjame decir una grosería. Y le dije, Paula, no, por favor. Y bueno, ya, suelta. Y cuando la dijo, se liberó así, mamá. Y yo me estoy haciendo que las groserías no son malas, siempre y cuando regules esa parte, de que no ofendas a las otras personas y que no vayas por el mismo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, te voy a dejar decir una grosería, solo una. Y me dice, ¿cuál? La que tú dices. Y dije, sí. Y yo, bueno, chingada madre. Y le digo, bueno, órale, pero no la vas a estar diciendo todo el tiempo. Nada más cuando me enoje, mamá, porque tú dices cuando te. Y qué buen ejemplo acabas de dar, porque sí, o sea, a veces uno puede decir, ay, es que soy bien marcado por la mano, pero cuando lo que estás haciendo es Liberar, pero le estás dando una explicación de. Es muy frustrante cuando crecemos, o pones a pensar cuando crecemos que nos digan muchas veces, oye, ¿puedo hacer esto? No, porque lo digo yo. Sí, yo sé que los papás, las mamás, ponen un rol de autoridad y eso no es la discusión. Es un rol de autoridad, de cuidador, de proveedor y todo lo demás. Pero los niños son curiosos por naturaleza. Siempre están preguntando por qué. Oye, papá, pero ¿por qué el cielo es azul? Oye, pero ¿por qué esto? Oye, pero ¿por qué lo otro? Oye, pero y si no tenemos la paciencia correcta, podemos decir ¿por qué? Porque lo digo yo en punto y se acabó y no te quiero dar explicaciones, ¿no? Pero por ejemplo, con el ejemplo que acabas de poner, le estás dando una razón. Está viendo que, por ejemplo, si bien no voy a ser mal hablado, pues si es un foco donde yo puedo canalizar mi estrés y puedo liberar. Y de ahí le estoy dando una lección. O sea, estoy acompañando esa razón con un beneficio, ¿no? Y estoy quitándole estigmas que él se va a encontrar con otras personas, ¿no? Porque otras personas desgraciadamente no van a tener esa capacidad. Y se van a encontrar los niños con personas de, está mal decir groserías. ¿Por qué? Ay, no sé por qué me dijo mi papá o mi mamá. Es una respuesta válida, pero no es la correcta. Yo no me le digo, mira, escucha a los niños que dicen groserías. Se escuchan padre. Se escuchan feo, ¿no? Le dije, ¿así tú te quieres escuchar? Pues dirías, no mami, nada más esa que me dijiste. Pero por ejemplo, nosotros la política que tenemos es que podemos decir así groserías, pero dentro de una plática, dentro de un cuento, una historia, algo que me pasó. Nunca decírselo a ella, al hijo, a la hija, nunca decirle, sí, no, tú eres, así, eres una pendeja, ¿no? Sí, es esa parte que no. Nunca hacer eso porque eso los humilla, y aparte porque se sienten impotentes de que les está diciendo mi papá, ay, no le puedo contestar. Sí, tú también. Y se los dos frustrados. A mí mi hija me dijo justamente ayer, oye mamá, ¿por qué los adultos sí pueden decir groserías y los niños no? Y yo me quedé así, hija, es que tampoco los adultos deberíamos de decir groserías.
mucho en las mañanas cuando vamos pasando y no respetan el semáforo, no respetan la línea de peatonal y yo me enojo porque algo tan simple con las que yo así dije, es que en realidad hija, pues tampoco deberíamos decirlo así. Yo lo digo porque no supe qué decir, ¿no? Pero mi hija sí me cuestionó. Y además, por ejemplo, en mi casa, mis papás no se respetan, pero las casas sí. O sea, por ejemplo, se siente como una zona de seguridad en la que, por ejemplo, no, o sea, a mí me dijeron, tienes que ser educada, o sea, tienes que llegar a los lugares y obviamente no vas a estar en el trabajo hablando así. Sí. Pero con nosotros sí, entonces es hasta como en plan de broma, que yo digo, es que es como mi zona segura de groserías, o sea, porque con ellos yo puedo llegar y decirlas, y es como mi momento, bueno, era mi momento de decirlas, pero se sabía que era como todas como si fueran las del día, ¿no? Todas las que no pudiste decir y que se las querías decir y que obviamente por educación no lo hiciste, a ver, aquí sí desahógate como que nazca, y también se siente muy liberado, justo, o sea, en el momento del enojo, de, uy, es que no se la pude decir, y lo sueltas y es como, ya, o sea, lo tenía atorado, y es que creo que también o sea, es como explicado, ¿no? O sea, yo te puedo escuchar hablar mal, ¿no? Pero, o sea, porque es para justo para analizar lo que estás sintiendo, ¿no? Y la verdad es que sí es bien liberador a veces el decir, y generar ese nexo con tus papás de, no me está regañando, me está queriendo escuchar a como yo me estoy queriendo expresar, y al mismo tiempo socialmente la gente no se está enterando de que estoy diciendo que ¿no? Entonces sí se vuelve como tu zona segura de qué padre que aquí sí puedo decirlo como me viene a la cabeza y quitar un poco, yo creo que en esta parte de inteligencia emocional a veces está padre tener espacios en los que digas, ahorita me va a valer, o en este momento no quiero ser inteligente emocionalmente y quiero soltarlo así y entonces después ya regresar, ¿no? Como a mi estado sereno y de pensar, porque yo considero que a veces, a mí me pasa, no sé si usted, es cansado ser inteligente emocionalmente, o sea, también estar como aguantando cosas de gente que no quiere ser inteligente emocionalmente. Si llegas así como con tu papita caliente, es que hoy me siento muchas cosas y me serené, pero como también empezar a procesar. Y con los niños yo creo que es bien padre el enseñarles eso desde chiquitos, o sea, que ya te puedan cuestionar sin que haya una reparación de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te importa? ¿No? Mira, porque sí, ya sabes. Y que no de adultos lo aprendas, ¿no? Porque de adultos ya traes mañas, ya eres más persona. Y un niño que todavía tiene formación, creo que todo esto también está bien padre, poder empezar, se les enseña justo para aquellos que todavía son como plastilina moldeable, lo empiecen a aplicar desde chiquitos. Exacto. Y por ejemplo, es duda, ¿no? Al final de cuentas, yo les cuento que desde mi experiencia, porque yo fui una niña que fue agredida mucho física y verbalmente, ¿no? Y entre verbalmente entra mucho el tema de las groserías. Por eso a mí no me gustan las groserías, claro, pero las digo, pero a veces sin querer se me salen cuando me conmigo les digo por el tema de también. Hoy ese ejemplo que me pone ella es, yo te permito, pero al final yo te permití ahorita es duda, o sea, al final cómo manejarlo, porque yo sé que mañana, aunque ya no esté yo y estés con alguien más, lo vas a hacer, lo vas a decir, pero esa persona no sabemos cómo es su crianza, o sea, de su entorno, cómo la puede lastimar. Por lo que les comentaba, yo cuento desde mi experiencia, a mí, y perdone la palabra que puedo utilizar, a mí sí me dices que es una de las cosas más ofensivas, pero ofensivas que me puedes decir, porque así me trataban de chiquita, ¿no? Y entonces viene exacto, viene a la mente, ¿no? O sea, ¿cómo se siente un niño, por ejemplo? O sea, desde pequeño, porque yo veo el entorno de mi hija con los compañeritos que tiene, y una niña así dijo, chinga, tu madre, yo sí me quedé, porque no me lo quería decir. Le dije, cuéntame, yo no le voy a decir, o sea, no voy a decir. Y me dijo, es que fíjate que Paola dijo, chinga, y yo así me quedé con el espanto como si fuera una cosa tremenda. Le digo, hija, ¿y eso está bien? No, mamá, ok, perfecto, tú no me repitas. ¿Por qué? Porque no es bueno repetir algo, yo así lo veo. Cuando yo le pregunto, ¿sabes qué significa? Bueno, ni siquiera saben qué significa, ¿no? O sea, para empezar. Pero a lo que voy es justamente el trasfondo de lo que lleva una palabra que inocentemente dicen los niños para una persona, y digo, vuelvo a mi caso, que yo fui agredida físicamente. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, ¿qué hacer en esos casos? Yo no le permito a mi hija decir groserías, no porque yo sea una santa, porque yo las digo.
vuelvo a lo mismo ahí, cómo uno puede manejarlo con los hijos, porque entiendo que yo digo groserías, pero no le permito a mi hija, no porque no quisiera que las dijera, porque no está en una edad en la que ella comprenda el trasfondo de esas palabras, pero al final termina diciéndolas. Es que ahí no puedes controlar solamente el ambiente fuera de lo que es la casa. Está la sociedad, está la escuela, están amigos, están conocidos. Y ahí no los puedes controlar. Pero ellos Si ya, las van a ya escuchar. es decisión de ellos. Pero ¿cómo Y les recuerda- ayuda? Digo, O sea, Y puedes recuerda, apoyar, o sea, como al mensaje que las digan. exacto. Y que estés consciente de que no te están ofendiendo a ti, no te lo están diciendo así, sino que es parte de la historia de cómo les fue en el día. Y que las digan, es que ese pendejo. Ya. Sí, pero como te O también otra es, que me decían, un niño dice, es que soy pendejo. Nene, tú no eres pendejo. No. Lo que dijiste es una pendejada. No te confundas. Es distinto. Y es el principio de empezar. Sí, porque inclusive hacerlo subir en el testimonio de presidente, porque tú eres muy intencional, nada más que tú no te lo permites. exacto. Yo por eso le dije, ¿te escuchan? Si tú me dices, ¿se escuchan bien o se escuchan? Sí. No se escucha. No se escuchan bien. Y entonces, porque Entonces, tú decides. Y de hecho, yo llego a decir, y dice, mamá, es que sí se escucha bien, mamá. Entonces, yo apoyo Sí, que o sea, te conozcan. sí. Pero que sepan, bueno, eso es medio delicado, es hasta dónde pues, tengan la confianza, la apertura de decirlo. A mí me pasó. Mi familia es muy conservadora. Y es más, me tocó la brecha generacional de que mi mamá, a su mamá, le hablaba de usted. ¿Qué esperanza de hablarle de tú a su mamá? Sí. Conmigo fueron ya más relajados. Sí. Ya mi mamá le habló de tú. Pero fuera de eso, eran muy conservadores, eran mijito. Incluso yo tenía una tía que a mí me hablaba de usted. A ver, mijito, tráigame por favor el chal. Sí, tía, ¿cómo? Entonces nunca decían groserías en mi casa. Nunca. Entonces, cuando entro a trabajar, me toca una de las áreas más de que salir a que me sean el carnal. O sea, te aprendiste unas muy buenas. Entonces me agarraron de bajada. Por eso yo pienso que sí es necesario que los niños por lo menos las conozcan, las Sí, escuchen, que comprendan que sepan que existen, porque después que te agarran de bajada y luego te empiezan a alburear, no, fueron años que me tardé en aprender a contestar. Ahora pregunta. Está Sí, muy- que sepan el contexto. Está muy padre esta sesión de retroalimentación, la verdad es que entre todos ya nos estamos retroalimentando y está muy bien. Yo aquí sí quiero enfatizar un punto muy importante. Recuerda que la inteligencia emocional es individual, ¿verdad? Uno tendrá un contexto, otro tendrá otro contexto, tú tendrás otro contexto y tú eres el propio constructor de esa inteligencia, ¿no? La inteligencia emocional son habilidades, ¿verdad? No pensemos que habilidades es como que todo en positivo o todo hacia un estado idílico de perfección, no. Es una herramienta que nos permite solamente gestionar, ¿verdad? Situaciones, problemas y todo. Implica también que aceptemos, pero que también sepamos poner límites, ¿verdad? En este caso, tú en la construcción de esta gestión emocional que estás teniendo es importante tanto saber qué puedes permitir como qué cosas es necesario poner un límite en tu caso particular, ¿no? Porque estamos hablando de tu inteligencia emocional y cómo quieres que los interpreten, ¿no? En algún momento quizás hay padres que he escuchado que dicen, bueno, está bien, regresa al tema de las groserías que dicen, está bien, tú quieres decirlas por aquí, en mi presencia, no las quiero escuchar. ¿Por qué? Porque ellos están gestionando precisamente cómo reaccionan ante ese estímulo. Escuchar una grosería es un estímulo, no lo vamos a evitar. No voy a evitar a lo mejor no escuchar a mi hijo en algún día decir una mala palabra, una grosería. Pero, ¿qué hago yo? ¿Qué me provoca a mí escuchar eso? ¿Qué sentimientos? ¿Con qué lo asocio? ¿Qué me recuerda? Vaya, si me recuerda todo eso, si yo he aprendido por asociación que una grosería está ligada a un maltrato, entonces yo decido no escucharlo, ¿verdad? Yo decido no escucharlo y por lo tanto le explico la razón y le menciono, mira, tú gestiona lo que quieras gestionar,
la capacidad de elección es muy, muy acorde, pero yo para poder gestionar mi propia inteligencia emocional y poder trabajar mis habilidades y poder interpretar sentimientos y emociones, bueno, yo sé que no te lo vas a explicar así, pero sí lo vas a entender, entiéndelo. Entonces, para que yo lo pueda asimilar de manera correcta, solamente te pido yo no lo quiero escuchar, ¿no? Y esa es otra habilidad, saber poner límites, ¿verdad? Límites, ¿verdad? Hay una frase que dice, es sabio también decir que no, ¿verdad? Y también eso implica la inteligencia emocional. Y viendo desde en algún momento, la inteligencia no siempre implica, este tipo de inteligencia no siempre implica que nos tengamos que comunicar. Sí, como comentas, exacto. O sea, no es esta cuestión idílica de que todo lo vamos a hacer perfecto de ahora en adelante y no nos vamos a equivocar, vamos a equivocar. Y vamos a necesitar momentos en los cuales necesitamos liberar ansiedad, estrés, que esos son otros estímulos que no nos vamos a poder evitar. Un día malo en el trabajo, o que alguien me haya regañado, que alguien me haya llamado la atención, o que hasta se me quemó la comida porque se me quemó. No, eso no lo vamos a poder evitar. Pero lo que sí podemos gestionar es cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Quiero salir y gritar y poder exteriorizar todo lo que traigo ahorita, hazlo. Esa es una forma de gestionar correctamente la emoción. Pero también tenemos que actuar como con congruencia, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que digo, yo sí soy clara, pero no, procuro no decirlo delante de ella, porque va a decir, o sea, tú porque sí y yo no. Y yo creo que también es, Sí. o sea, creo que también hay como cosas que uno ya hace, que quizás sabe que están mal en su conciencia. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo admiro mucho a una amiga que tiene gemelos, ¿no? Pobre, o sea, yo le digo, pobre es porque dos al mismo tiempo que Cristo. Pero yo la admiro mucho porque ella, a pesar de que están súper chiquitas, o sea, a mí me sorprende cómo les explica, o sea, desde el por qué se tiene que ir a trabajar. O sea, sus niñas tienen 1 año y medio, todavía no hablan, y nos ha enseñado, o sea, así como la sienta y es el, mira, hoy mamá se tiene que ir a trabajar, pero te vas a quedar con tal, porque yo tengo que, y les explica, ¿no? Y luego tengo otra amiga que tiene una niña más grande, que en algún momento vio que fumaba, ¿no? Entonces preguntó, ¿qué es eso? Porque ni siquiera tenía idea de un cigarro, ¿no? Y yo lo que les he aprendido es el no asumir que hay una edad correcta en la que el niño empieza a procesar ciertas cosas, sino que desde muy chiquitos, en cuanto lo preguntan, ¿qué es eso? A tener, como decía, ¿no? Esa curiosidad de, mira, ¿qué es esto? Lo que estoy haciendo no es correcto, o sea, y también yo creo que es mostrarse como papá mortal, ¿no? O sea, porque creo que también a veces en esta parte de ser ejemplo es muy difícil, o sea, porque también como papá te equivocas, o haces cosas que sabes que están mal y que tus hijos te ven y dices, bueno, sí le estoy regando, o sea, y tengo esta franqueza de decirte, lo estoy haciendo mal, o ayer te grité, perdón, o sea, no era así, mira, y ya le explicas, ¿no? Y por esto, en ese momento no me he encontrado bien, pero yo sí me he dado cuenta, o sea, y a mí me sorprende, o sea, niños tan chiquitos, o sea, que uno dice, pero ni hablan, o sea, todavía no caminan, y tienen una cara de que les están así poniendo atención, y me decía Gaby, ¿no? Que es la de las gemelas. Es que parece que no, o sea, la gente me tira de loca porque ver que estoy hablando con una carriola. Pero las niñas no lloran, o sea, es que es bien chistoso porque yo me iba y era así, ¡ay! Y ahora que les explico, mi papá también mira, yo también me voy a tener que ir, ya no lloran, o sea. Pero es como si parte de ellos de justificar que se van a trabajar y por qué las tienen que dejar. Exacto. Es esa parte, ¿no? De ellos hacia los niños. Justificar, digo, está bien, ¿no? Porque al fin de cuentas pues se tienen que ir a trabajar. Y por ejemplo, a mí me pasa con mi hija, su papá está en Huatulco, estamos separados, y siempre, mamá, ¿por qué no viene mi papá? Porque está trabajando, ¿no? Y ya en su tiempo, en su momento, sabrá que estamos separados, pero por ejemplo también ver qué información le puedes dar a cierta edad, porque no les puedes así abrir de capa todo. Entonces, pero yo siento que ella está como justificando que se va. Y fíjense ¿no? que es cierto, o sea, y reitero, esta cuestión va a ser mucho de contexto, ¿verdad? Tienes un contexto, una amiga tiene otro contexto, y a lo mejor no es tanto que liberemos datos, recuerden,
podemos enseñar habilidades desde muy pequeños, ¿no? Como comunicarse, Sí. como dar una razón, ¿no? Explicar, saber explicar. Recuerden que nuestros hijos son como, más bien no son como, son adultos en formación, ¿verdad? Nuestros hijos son adultos en formación y quienes somos los formadores, nosotros, ¿no? No necesitamos de quizás enciclopedias y información para poderles dar, pero sí habilidades que te van a ayudar para el resto de la vida. Comunicarse, dar una razón, dar una explicación, ¿no? O sea, los niños desde muy pequeña edad, por una cuestión mental, en psicología se ahonda mucho en esta cuestión de la gestalt y el proceso de aprendizaje de los niños a muy temprana edad. Estas escuelas de estilo Montessori, no sé si me han escuchado, trabajan mucho bajo ese modelo. ¿Por qué? Porque el niño aprende habilidades. O sea, no se las aprende, ¿verdad? Y junto con la información, pero primero habilidades, ¿no? Como clásicamente se dice, ¿cuáles son las primeras palabras que se aprenden los niños? Por favor, y gracias, ¿no? No solamente están aprendiendo una palabra, están aprendiendo una habilidad de comunicación asertiva, cómo pedir, cómo hacerse escuchar, cómo empezar a entablar una relación social con un adulto o con otro niño, por favor, y gracias. O sea, no solamente son esas dos palabras, sino son las habilidades que están aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido, dependiendo del contexto, no olviden, lo importante es que aprendan esas habilidades. Inteligencia emocional, habilidades que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. Los contextos van a ser bien distintos, o sea, distintos, ¿verdad? Un niño va a crecer en un contexto bien diferente de otro niño bien distinto, pero si ambos dos tienen desarrolladas las habilidades correctas, se van a poder desempeñar de manera correcta cuando ellos también tengan sus propios hijos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Desarrollar esas habilidades correctas para un desarrollo emocional y social sano. Recuerden, sano sobre todo, ¿verdad? Hemos visto, repasado comunicación, escucha, esta cuestión introspectiva de análisis, son habilidades que podemos nosotros tener, dominar, entrenar, para que podamos entonces llegar a un objetivo. Vamos a ver una dinámica ahorita con nuestra compañera Lore para poder reforzar esta cuestión tan importante de las habilidades, ¿vale? En cuestión de comunicación, ¿verdad? Perfecto. Lore, tienes ahora sí que toda nuestra atención. ¡Yay! Bueno, Fer, ¿cómo gracias? Acuérdense que ¿cómo aplauden las personas que son sordomudas? Pero ¿eso por qué lo hacen, Fer? Bueno, sordociegas. Eso lo hacen porque como no ven, no escuchan, entonces reaccionan con la vibración al estímulo. ¿Y te sabías esta? Sí, esos son los sordomudos. ¿Por qué? Porque a veces Por la vista. Luego lo hacemos. Sí, exacto. Bueno, nos vamos a despabilar tantito porque es importante lo que está pensando Fer. A ver, vale, para caliente. Ale, descríbeme tu emoción del día de hoy. Ajá.